Hola, muy buenas noches, queridos escuchas de Yo Somos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy ha llegado a mi casa un invitado muy especial. Yo vivo en Coajimalpa, en un pueblo que ya se ha comido la ciudad, en el poniente de la Ciudad de México, en medio de calles muy enredadas, así que se perdió por un buen rato, pero finalmente logró llegar. Y aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí, Ramsés de León. Un gusto por la invitación, muchas gracias. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Este es el podcast Yo Somos, un podcast especializado en temas de conciencia, en temas de expansión de la conciencia, y qué mejor que el tema que tenemos hoy, en el cual vamos a hablar de parapsicología. Tema muy interesante. Un tema súper interesante. Vamos a hablar también de inteligencia artificial, que es el tema de hoy, y que es el otro, digamos, la otra expertise de Ramsés, por decirlo de algún modo, ¿no? La verdad es que creo que se va a poner muy, muy bueno, así que no se despeguen. Muy bien, pues déjenme presentarles a nuestro invitado antes que nada. Ramsés de León es un investigador en el campo de la parapsicología y los fenómenos de la expansión de la conciencia. Cuenta con una destacada presencia internacional en la International Parapsychology Association. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como se ha presentado también en foros de renombre en diversos países. Actualmente, Ramsés es investigador de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, UPIDE, miembro fundador también del Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, el CISC, y es miembro profesional de organizaciones internacionales como la Parapsychological Association y la Society for Scientific Exploration. Ramsés, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Cuéntanos primero que nada, ¿qué es la parapsicología? Claro que sí, y nuevamente, muchas gracias David por la invitación. La parapsicología es la ciencia o la disciplina, dependiendo del marco de trabajo donde la abordemos, pero es la ciencia que investiga los fenómenos anómalos de la experiencia. Estos fenómenos podemos dividirlos en tres secciones principales. La percepción extrasensorial, que es la capacidad receptiva que tenemos a través de la conciencia para obtener, por ejemplo, información de otras mentes, como la telepatía, información del futuro, como la precognición, o del pasado, como la retrocognición, de percibir información que sucede en otras partes del mundo, como la visión remota, la capacidad de percibir aún con los ojos tapados, quizá a través de los dedos o solo de la realidad inmediata, a través de la visión directa, por ejemplo. Y este es uno de los objetos de estudio de la parapsicología, la percepción extrasensorial. El segundo es la psicoquinesia, la capacidad de interactuar con la realidad a través de la intención. Esto podemos verlo en técnicas de sanación, como el Reiki, por ejemplo, en temas de macropsicoquinesia en el movimiento de objetos grandes o micropsicoquinesia en el tema de alteraciones probabilísticas. Están los casos poltergeist o psicoquinesia recurrente espontánea, donde hay personas que, debido a temas emocionales fuertes, tienden a mover objetos o cambiar cosas en su casa, en su cercanía, y mucha gente confunde esto con fantasmas, por ejemplo, demonios, cuando son solo las personas encontrando la única manera de resolver su emocionalidad amplia a través de estas manifestaciones en la realidad. Estos casos poltergeist también caben dentro de psicoquinesia, así como otros. Finalmente está la hipótesis de la supervivencia a la muerte física, es decir, casos como casos de reencarnación, temas de apariciones o fantasmas, temas de memorias localizadas, que son básicamente grabaciones tetradimensionales en el espacio. No son entidades con las que puedas interactuar como con una aparición, sino grabaciones que suceden en un espacio en particular. Pueden estar ligados a una casa, a un cuarto o incluso a un objeto. Y en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, esa grabación se vuelve a repetir, sea en audios, presencias físicas, pero nuevamente no hay una interacción directa. Entonces, repitiendo, estos tres objetos de estudio son la percepción extrasensorial, la psicoquinesia y la hipótesis de la supervivencia de la conciencia a la muerte física. Es como la academia de Harry Potter, ¿no? Sin tanta magia y creo que no tan flashy, ¿no? Tan aparatosa como uno pensaría. Pero es muy interesante, creo yo. O sea, es decir, a lo que me refiero es que parece un cuento, parece algo completamente de ficción. Sin embargo,
ustedes lo abordan desde la ciencia, que eso es lo interesante. Completamente. Y la parte yo creo que también importante es cuando le llamamos fenómenos anomalísticos o anomalías de la experiencia. Pero cuando hacemos investigaciones de encuestas sobre cuántas personas han tenido este tipo de experiencias, más del 50% de la población las tiene. Entonces, ¿por qué las consideramos tan inusuales? Quizá no vivimos tantas tan seguidas, pero al menos las personas, más de la mitad de las personas sí reportan una de esas experiencias significativas anómalas en su vida. Entonces, parecería que no son tan anómalas ni tan raras como uno pensaría. Increíble. ¿Y cómo lo han estructurado? ¿Cómo lo han, digamos, académicamente formado? ¿Cuáles son sus columnas académicas para aproximarse a todo esto? Claro, algo importante a destacar de la parapsicología es que no es una ciencia nueva. Es una ciencia que lleva desde la fundación de la Society for Psychical Research en Inglaterra a finales de 1800. Tenemos más de 120, creo que ahorita ya como 140, ¿no? Podemos estimar, años de investigación científica. El por qué estas investigaciones no se comunican en la academia o en la escuela tradicional puede ser un tema que podamos abordar, pero ¿cómo nos aproximamos a ello? Con el mismo método científico. De hecho, hay muchos métodos científicos o dispositivos que han salido a partir de investigaciones parapsicológicas. Ejemplo, el electroencefalograma. Eso no te lo cuentan en la escuela, pero si investigamos la realidad del científico del experimento, creo que se llamaba Bender, empezaba con B, Brennan, quizá. Justamente fue porque tuvo una experiencia telepática cuando su hermana cayó del caballo y él se dio cuenta que ella se había caído, no estaba con ella. Él asumía que si podíamos detectar las ondas cerebrales, podría encontrar el canal de la telepatía de la experiencia que él tuvo. Hemos ocupado el electroencefalograma en muchas investigaciones, sin embargo, pues terminó siendo de mucha más utilidad para términos médicos. Otro tema, por ejemplo, en cuanto a métodos, los protocolos de doble ciego, donde ni el participante ni el investigador saben cuál va a ser la prueba a realizarse, esa también es de nosotros. Hay muchos métodos y muchas herramientas que se han generado en parapsicología, pero que tienen por utilidad para muchas otras ciencias. Pero definitivamente nos apegamos 100% al método. Todo es medible científicamente. Hay que ser mucho más creativos en este tipo de temas, porque tienen muchas dificultades en cuanto a que la conciencia parece no tener una limitación en cuanto a espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo evalúas algo que puede ser afectado desde el futuro? O algo que está siendo afectado desde el pasado, desde el otro lado del mundo. Es complicado, pero hay controles que hemos logrado. Entonces, digamos, esto me interesa mucho. Además, creo que tengo un poco de razón con lo de Harry Potter, ya que hablas de Inglaterra. Hay algo ahí. Cuéntanos un poquito de qué significa pertenecer a esta asociación internacional, qué encuentros tienen. Sé que van a tener uno próximamente en Mérida. Cuéntanos un poquito de esta parte, también de tus viajes, de las ponencias que has tenido oportunidades de dar en otros países, ¿no? Claro. Pertenecer a la Parapsychological Association fue algo, yo creo que de los primeros sueños que yo tuve cuando empecé en el tema, en la búsqueda de volverme un científico. Yo empecé en estos temas teniendo, como muchos, una experiencia psíquica personal. A partir de esto intenté desarrollarla, pero me di cuenta que las limitaciones de mi propia experiencia o de la capacidad que yo tenía estaban limitadas. Dije, bueno, pero me interesa mucho. ¿Cómo puedo probarlas? ¿Cómo puedo aumentarlas? ¿O cómo puedo usarlas principalmente para un mundo mejor? Descubrí que la parapsicología era esta ciencia enfocada a este tipo de estudios formales y que había una comunidad internacional que sí actuaba o que sí investigaba y sí se juntaba para realizar este tipo de estudios. La Parapsychological Association, por ejemplo, tiene el Journal of Parapsychology, la Society for Scientific Exploration tiene el Journal of Scientific Exploration. Hay muchos otros como la International Remote Viewing Association, que tiene igual su journal. Está la Society for Psychical Research, que tiene su journal respectivo. Hay otra asociación en Australia. Está IONS, que no tiene un journal, pero es el Institute of Noetic Sciences. Es la organización privada que tiene mayor fondo a nivel internacional para hacer este tipo de investigaciones. Dato curioso, fue fundada por no me caso mucho en eso, el octavo hombre en la luna, Edgar Mitchell, fue quien fundó justamente esto. Al tener una experiencia, al regresar de la luna, ver al mundo y tuvo una experiencia de unicidad, se sintió uno pegado con el todo. Tanto que al regresar a la Tierra, decidió fundar este instituto, y justamente actualmente muchos de los investigadores de más renombre a nivel internacional, como Helane Wabe, como Dean Radin, trabajan en este instituto, y muy bien fondeado. Ahora, no pasa lo mismo en otros lados. El tema del fondeo, el tema de la credibilidad son cosas que
con las que hay que lidiar día a día, ¿no? Pero pertenecer a este tipo de grupos donde se puede hablar de manera científica, de manera completa, de manera objetiva de estos fenómenos, sí apreciando la experiencia del fenómeno que involucra, pero con rigor, con control, pudiendo descartar aquello que es solo creencia de aquello que sí realmente podemos probar, es increíble. Es una comunidad muy orgánica, es una comunidad muy coherente entre ellos. Porque principalmente también creo que algo importante de la ciencia, como cualquier otro sistema, es que puede llegar a corromperse. Digo, está el tema del Big Pharma, entre otro tipo de cosas. La ventaja de la parapsicología es que al no haber mucho dinero ahí, la gente que está realmente está porque quiere estar. Realmente es gente que trabaja de corazón. Y digo, como en todo, hay personas con grandes virtudes, hay personas con grandes áreas de oportunidad, pero creo que al menos sí es un núcleo que no está particularmente coludido, ¿no? Porque al menos nuevamente no hay tanto dinero en ello. Muy bien, y también en México has fundado y perteneces a dos grupos importantes, ¿no? El UPIDE, si quieres podemos empezar por ahí, cuéntanos un poco. Claro, pues al momento de yo empezar a buscar este tipo de grupos me doy cuenta que existe la Parapsychological Association, que tiene su sede principalmente en Ohio, en Estados Unidos. Ya hablamos de la Society for Psychical Research, que está en Inglaterra. Dije, bueno, ¿y qué hay aquí en México? Y desafortunadamente no encontré muchas cosas. Así que, bueno, yo decidí fundar la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, con la cual empezamos a hacer ciertas investigaciones. La primera de ellas la presentamos en una conferencia de la Parapsychological Association, justamente 2016, en Petaluma, California, en las instalaciones de IONS, del Institute of Nautic Sciences. Fue una investigación sobre presentimiento, y el presentimiento es un tipo de percepción extrasensorial que es muy curiosa porque justamente es muy sencilla de replicar con aparatos o dispositivos que no son particularmente caros. ¿Ubicas el sentido arácnido de Spider-Man? No. ¿No has visto las películas, Alex? No, caray. Debes de verlas, pero es un buen ejemplo para los que escuchan y ubican a Spider-Man. Spider-Man tiene su sentido arácnido, ¿no? Y tiene este sentido arácnido que le indica cuando viene usualmente un malo, ¿no? a pegarle. Bajo esa premisa, ¿crees que Spider-Man ve el futuro? Pues en ese sentido es como una premonición, ¿no? Que es precisamente lo que dices. Exacto, pero no ve mucho tiempo al futuro, es de un par de segundos, ¿no? Claro. Justamente eso es el presentimiento, o actividad fisiológica anticipatoria, o actividad fisiológica predictiva, dependiendo del lenguaje, ¿no? Pero el presentimiento básicamente lo que es la reacción fisiológica que tienen, por ejemplo, tus sistemas periféricos, como tu conductividad eléctrica, tu ritmo cardíaco, tus ondas cerebrales, que cuando te presentan, por ejemplo, un vaso, ¿no? Se mantienen igual, ¿no? No hay mucho cambio. Pero si te presentan una imagen excitante, por ejemplo, con los hombres funcionan muy bien los desnudos, con hombres y mujeres funcionan muy bien temas un poco más mórbidos, algo que te cause, que a la mayoría de la gente le causaría desprecio, ¿no? Un perro muy herido, por ejemplo. Otras cosas excitantes, por ejemplo, son un perrito en una taza, que dice, no, ese instinto, ¿no? Como muy periférico. Es la reacción natural ante ese tipo de fenómenos. Lo que pasa es que si mides de 3 a 5 segundos antes en cada uno de estos sistemas, hay variaciones. Cuando justamente te van a presentar un perrito en una taza, tu conductividad eléctrica sube y luego baja, ¿no? Y tu conductividad eléctrica sube, como si tu cuerpo supiera antes de que te presenten el estímulo que va a ser un estímulo que tu cuerpo tiene que estar preparado, tanto sea el instinto de lucha o el instinto de huida. Pero hay algo que le dice a tu cuerpo, prepárate porque algo viene. Sí, mira, el sentido arácnido de Spider-Man, que no ves mucho al futuro, pero dice, ay, en 3 segundos te van a meter un golpe, ¿no? Quítate. Nuevamente, hay sensores muy baratos, por ejemplo, de Neulog. Nosotros en ese momento lo hicimos con unos de Neulog y con unos Fitbit, no sé si se ubican las bandas estas previas a los smartwatch. Que en sistemas de reposo pueden tener una correlación muy efectiva con sistemas mucho más caros como electrocardiogramas, como electrodermogramas, etc. Y nos ayudó justamente a hacer esta investigación en la universidad para poder evaluar este presentimiento, y efectivamente lo detectamos. No somos los únicos. Esta línea de investigación empezó por ahí de los 90s con Julian Aldrich, Dean Radin, y justamente podemos trazar la parte del presentimiento, yo diría hasta Jacobo Greenberg, porque fueron las investigaciones de Jacobo, si bien no fueron las primeras, sí fueron de esa primera camada para empezar a intentar ocupar este tipo de dispositivos neurofisiológicos para poder evaluar la experiencia o estos fenómenos psíquicos.
La experiencia, digamos, anticipada, ¿no? Es algo súper interesante. Y bueno, ya que hablamos de Jacobo, a mí me resuena mucho algo que dijo en alguna de sus entrevistas y tiene que ver con que todas las cosas pueden ser estudiadas por la ciencia. Es completamente correcto. Por ejemplo, cuando la gente dice, es que la magia no puede ser evaluada por la ciencia, yo estoy en desacuerdo. De entrada, así como hay diferentes religiones o variaciones de las religiones, también hay diferentes escuelas de magia. No soy un experto en ellos. Pero asumiré que puedes hacer, por ejemplo, un ritual donde prendes cierta cantidad de velas de cierto color. Haces quizá una declaración, verbalización, encantamiento, no lo sé, a los diferentes puntos cardinales y entras en un estado de meditación. No lo sé, no soy experto en rituales. Pero básicamente el punto es que sí hay un proceso, sí hay una receta, sí hay un conjunto de pasos que involucran dicho ritual mágico. La ciencia creo que lo puede evaluar sin mayor tema. Juntamos a 300 personas, que todos hagan cada ritual, y evaluamos cómo es el resultado. Y los resultados se pueden evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente. Podemos ocupar escalas, podemos ocupar entrevistas. Hay muchas maneras de hacer ciencia. No es tan cuadrada, ¿no? Es muy flexible. Lo que sí es que necesitas mucha creatividad para lograrlo. Sí, porque hay muchos fenómenos o muchos métodos que tienden a ser mucho más subjetivos, ¿no? La experiencia es distinta para cada individuo. Definitivamente en este tipo de fenómenos la experiencia es muy distinta para cada individuo, la técnica es muy distinta para cada individuo. Entonces lo que nos pide la ciencia de homologar todo y ponerlo en un cuadradito cerrado, que todos repitan el mismo encantamiento, que todos tengan el mismo color de velas, sí se puede hacer. Pero hemos visto que eso decrementa la eficiencia del fenómeno. Pero no es que no se pueda, solo es un poco más complejo. Y ahora han logrado también comprobar la visión directa, ¿no? Es una cosa muy interesante que han hecho desde Jalapa. Diría que ya no. publicado, ¿no? Cuéntanos un poquito. Claro, esta investigación que hicimos de visión directa, liderada por la investigadora y maestra Nili Bar. A la cual le mandamos un gran saludo. Saludos, Nili, y a todo el equipo de UPIDE. Al momento de que empezamos a platicar con Nili de la visión directa, este tipo de percepción extrasensorial donde hay un método muy estudiado aquí en México. En México, en China y en India, este tópico es muy conocido. No es tanto así en Europa Central, en Estados Unidos. Allá, cabe mencionar de los parapsicólogos, no todos creen en todos los fenómenos. Hay teorías parapsicológicas que creen, por ejemplo, o que argumentan que todo es precognición, la psicoquinesia no existe. O que, por ejemplo, no podemos evidenciar casos de reencarnación porque quizá no está reencarnando, quizá descargó la información de la nube, ¿no? O sea, si hay una conciencia colectiva, capaz que descargó la vida de una persona ya, y entonces que te acuerdes, es evidencia de una experiencia empleada de la conciencia, pero no es evidencia de la reencarnación. Mi punto es, no todos los parapsicólogos creen en todos los fenómenos, ¿no? Aquí en México, justamente, encontramos evidencia con Ili de que definitivamente los niños podían, aún con los ojos tapados, podían percibir ciertos estímulos. Al momento de empezar a diseñar el protocolo con ella, hicimos ciertos controles que desafortunadamente no me es posible compartir tan ampliamente porque los criterios de la ciencia indican que primero tenemos que publicarlo, que sea revisado por pares, por otros expertos, antes de compartir que efectivamente ya fue comprobada. Por ejemplo, yo no podría decir que es una habilidad comprobada, pero creo que encontramos resultados estadísticamente significativos, lo cual es el primer paso, ¿no?, de la ciencia. Lo que necesitamos es seguirlo replicando y buscar justamente el cómo funciona. Lo que podría argumentar, efectivamente, la primera publicación que tuvimos se hizo en Edge Science. Si buscan la revista Edge Science en internet, hay una versión digital y hay una versión física, si quieren comprar la revista. Pero ahí publicamos básicamente lo que hicimos. Los resultados formales científicos todavía no los publicamos, pero lo estaremos haciendo, estoy seguro, antes de que termine el año. Ahora, lo que hicimos en particular en 3 pruebas, una fue una prueba de una caja donde justamente yo desarrollé una aplicación de Android donde justamente mostraba cartas de forma aleatoria, ocupando la misma librería de programación que ocupa Android en Kotlin, ¿no? Y elegí aleatoriamente una carta. ¿Por qué preferimos este método, ¿no?, a través de un celular? Porque para evitar ciertas controversias, como que la carta está doblada, tiene cierta textura para que el niño pueda indicar, este tipo de controles. Ahora, este celular estaba dentro de una caja que no es translúcida ni transparente, era de plástico blanco. Y los niños metían las manos en la caja y adentro estaba el celular. Adicional a este control, también tenían los ojos vendados con unos antifaces
que es difícil, ¿no? Digo, uno siempre que ve este tipo de antifaces puede asumir, es que están viendo por el hoyito de la nariz, ¿no? Yo la verdad me sorprendí mucho con los antifaces que tiene Nili, o sea, no se ve nada, ¿no? Pero independientemente que se vea o no, por eso metimos el tema de la caja, por eso metimos el tema de la aplicación. Ahora, esta aplicación puede tener cartas de 4 colores, me voy ahorita simplemente a los colores para ser sintético. Y es muy sencillo evaluar esa parte a nivel científico. Oye, tienes 4 colores, ¿cuál es la probabilidad de que le tienes a uno? 25%, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que tenemos que retar es si estadísticamente los niños en colectivo tuvieron más de un 25% de precisión. Y efectivamente lo tuvieron. Creo que fue como el 32, 33. Más allá del porcentaje, lo importante es el valor P, el análisis estadístico, que fue de 0.02. Creo, si bien estoy citando, lo pueden revisar en el artículo, creo, ahí viene, pero básicamente hay una evidencia estadística, al menos en esa prueba, con buenos controles, de que los niños pudieron percibir el color de ciertas cartas mostradas en un celular. Hicimos otras pruebas adicionales, como los niños jugaron uno, jugaron también un tipo de memorama, aunque no es memorama porque no memorizaba nada, era más bien un emparejamiento de tarjetas sin verlas. Así como otros puntos exploratorios, por ejemplo, también llevamos a una oftalmóloga a esa investigación y les dilató las pupilas a los niños. Cuando te dilatan la pupila, no puedes ver cierto tipo de letra. Puedes ver letras grandotas, pero ya las letras chiquitas no las ves porque tu pupila se dilata, entra demasiada luz, pierdes percepción visual. A las personas que les hayan dilatado la pupila para analizarse la retina, quizá sepan de lo que estoy hablando, pero es difícil verlos. Y 2 de las niñas sí pudieron leer las letras muy chiquitas de las gotas. Yo no podía ni siquiera leer eso sin mis lentes. Ahora, eso no fue un experimento controlado, fue exploratorio, pero nos da puerta a ver qué es lo que más vamos a investigar después. También hicimos análisis con electroencefalograma, que salieron muy interesantes, ya lo verán publicado, seguramente saldrá este año, pero nos abre muchas puertas hacia qué es lo que podemos investigar. Ya vimos que el fenómeno está sucediendo, encontramos un método, el método de visión directa de Nili-Bar, para que esto esté funcionando. Ahora, el punto es seguir replicándolo, seguir ocupando controles creativos para no interrumpir la parte lúdica que facilita el fenómeno y ver justamente cómo lo podemos apoyar por el mundo. Un último comentario que me gustaría hacer es que muchos científicos creo que lo primero que quieren hacer es meterle más y más controles. Pero la parte importante de los controles y de la creatividad necesaria en este tipo de ciencia o procedimiento científico es, siempre pongo el ejemplo de Messi, ¿no? Imagínate que quieres saber cómo son las ondas cerebrales de Messi cuando hace una chilena, ¿no? Y le pones un electroencefalograma y le pones un electrocardiograma y luego lo estás grabando de muchos ángulos y con todos esos aparatos le pides que haga una chilena. ¿Crees que se la va a poder aventar? Está todo conectado. No son las condiciones habituales, no está la emoción del estadio, no está la dinámica del juego, no está supongo que la adrenalina que usualmente mantienen y además aventarte la chilena no puedes porque tienes ahí el cable, vas a romper el electroencefalograma. Entre más controles le pongas, o sea, obviamente va a ser científicamente más correcto, pero lo que no debemos de eliminar o olvidar en este caso es la parte de la experiencia. Los niños justamente pueden demostrar este tipo de habilidades entre más se diviertan, entre más utilidad les dé. Cuando los metes a todos dentro, la prueba de la caja que hicimos fue la menos estadística, la del 1 y la del emparejamiento de tarjetas, como fue más lúdica, tuvo mejores resultados estadísticos. La otra también salió bien, salió estadísticamente significativa, pero no tanto. Nosotros creemos que es porque justamente este tipo de habilidades tienen una utilidad en la realidad, igual que aventarse una chilena. Si le pones más controles, empieza a perder empiezas a desaparecer el fenómeno. Entonces hay que ser muy creativos con sí meterle controles, pero no tantos como para que Messi no pueda aventarse una chilena. Pues tenemos muy al pendiente de las nuevas publicaciones, de las comprobaciones de él, digamos, del artículo que ya salió. La verdad es que a mí me da muchísima ilusión que estas cosas se puedan llegar a comprobar, ¿no? También me gusta cómo se empieza a hablar de la teoría sintérgica como algo ya dado, ¿no? Correcto. En fin, ya está, o sea, la información está allí, es colectiva, todas estas cosas son tan interesantes. Y quiero contarle a la audiencia que me estás encabezando el equipo de un banco importante en México con respecto a la inteligencia artificial, que eso es lo que haces, digamos, en tu vida de 9 a 5, ¿no? De 9 a 6, sí. O de 9 a 6, más bien. Y me interesa mucho que nos cuentes cómo estás juntando estas dos pasiones, ¿no? Por un lado, la inteligencia artificial y por el otro lado, pues el respeto que tienes por Jacobo Grinberg.
Justamente uno de los puntos importantes a mencionar, si me permites el comercial, dentro del CISC, el Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, acabamos de liberar un sistema de membresías este año. Este sistema de membresías va a tener ciertas ventajas, como descuentos en cursos, descuentos en el evento que vamos a tener en Mérida, que ya mencionaste, así como el acceso al Greenberg GPT. Greenberg GPT es una solución tecnológica que lo que hicimos fue agarrar no todos los libros de Jacobo, no tenemos acceso a todos, pero creo que son unos 38, más 10 artículos científicos que él escribió. Estos llamémosle, lo metieron en una licuadora de conocimiento, y justamente ocupamos parte de ChatGPT para que con el conocimiento de Jacobo te pueda responder preguntas. En general, estas técnicas, me voy a ir un poquito más técnico, se llaman Retrieval Augmented Generation. Lo que hace es básicamente un libro, por ejemplo, imaginemos que lo cortas párrafo por párrafo, y ese párrafo lo vuelves un vector multidimensional, un vector matemático. De esta manera tienes mucho más compacta la información. Una vez que todos los párrafos son convertidos a estos vectores multidimensionales en una base de datos vectorial, lo que hacemos es justamente preguntarle al sistema, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia y la experiencia? Va a volver a esta pregunta, igual otro vector multidimensional, y lo que va a hacer es matemáticamente comparar con todos los vectores de la base de datos vectorial cuál es el que más se parece. Y justamente hay relaciones semánticas entre ellos, lo cual nos va a permitir que te diga la página, el libro, donde justamente Jacobo habla de la diferencia entre la experiencia y la conciencia. Entonces esperamos que de esta manera también podamos poner más a disposición de las personas el conocimiento de Jacobo, que aceptémoslo, es una teoría complicada. Son muchos libros, Jacobo fue muy lírico en muchos de ellos, conforme iba evolucionando su teoría, así como hacer más accesibles los mismos artículos y las referencias de en dónde se encuentra este tipo de información. Creemos que va a ser una solución muy útil. Creemos que podemos hacer lo mismo con otro tipo de temas, como todos los ciento y tantos años que hay de investigaciones de parapsicología. Podríamos hacer algo similar. Y bueno, muchas compañías en el banco y en el mundo, están haciendo este tipo de sistemas RACs, que eso es tecnología de punta, para poder básicamente conversar con tu información. En este caso, poder conversar con la información contenida en los libros de Jacobo. Creemos que es una manera en la que podemos realmente apoyar y difundir la teoría sintérgica. ¡Wow! ¡Qué bien! Pues estaremos muy al pendiente para usarla, porque de verdad que es una cosa súper interesante. Y a mí sí me gustaría preguntarte lo mismo que le pregunté a Manuel de la Flor en el encuentro que tuvimos en Puebla. Uh-huh. Y que me parece muy interesante y que está muy en boga, la inteligencia artificial generativa, uh-huh, que es de la que estamos hablando. Correcto. Y la que está muy en boda, y la que está, digamos, muy en boca de todos desde finales de 2022, ¿no? Especialmente con la irrupción de ChatGPT. Me encantaría que nos contaras tu punto de vista, nos compartieras tu punto de vista acerca de si esto representa una amenaza o representa una oportunidad. Yo creo que es ambas. Depende de a quién le preguntes, ¿no? Claramente representa una oportunidad de optimización de procesos y de tiempos. Creo, o lo que al menos se comenta en el rubro de la inteligencia artificial, obviamente no es sustituir el trabajo humano. Sin embargo, liberarles el tiempo para que puedan acceder más rápidamente a esta información o a la información que ellos consumen y poder dedicarse realmente a los casos complejos. Sin embargo, como cualquier tipo de revolución, porque lo que yo sí podría comentar, mi perspectiva es que la IA generativa es el nuevo Internet. Y así como el fuego revolucionó, y la rueda revolucionó, y la electricidad revolucionó, y el Internet revolucionó, eso es una revolución imparable. Va a ser es una cosa gigante, que muchas personas todavía no están viendo cómo les va a afectar, pero así como el Internet nos afectó a todos y ahora no podemos, hasta este podcast viaja a través del Internet, va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial generativa. Ahora, esto va a ser una oportunidad para muchas personas, completamente. Un riesgo, sí, para algunos, pero creo fervientemente en la capacidad del humano de seguir aprendiendo y de redefinirse. Aun si un rol termina, es una gran oportunidad para justamente buscar algo que nos llene mucho más o encontrar otra habilidad que no poseamos. Yo, por ejemplo, ¿cómo acabé en inteligencia artificial en un banco habiendo estudiado psicología? Es otra historia, pero creo que deja un poco de evidencia de cómo podemos seguir aprendiendo con el paso de los años y redirigir nuestra vida hacia algo que
nos llame más la atención o donde podemos generar más valor. Por supuesto, eso también tiene que ver con un consejo pues casi imprescindible de estar todo el tiempo preparándose, de estar todo el tiempo actualizándose y de estar todo el tiempo un paso adelante de las cosas que van a pasar, porque van a pasar. Claro. O sea, no se van a detener, ¿no? Completamente. A final de cuentas, lo importante de la IA generativa es mencionar que es una herramienta, como todo. Dependerá justamente mucho de las personas que las configuren, dependerá de la manera en la que el humano decida y apruebe que sus gobernantes, por ejemplo, la ocupen. Pero sí va a empezar a afectar muchos campos de la humanidad. Ejemplo, ya se están viendo estos temas, por ejemplo, en Japón, donde ya hay compañías que están ocupando la IA generativa para perfilarlas como novias virtuales. Y de por sí Japón ya tiene un problema de reproducción en donde están invitando gente a ir a Japón a casarse porque tienen un problema de reproducción. No es sostenible la manera en la que no se están reproduciendo los japoneses. Súmale este tema tecnológico, no sé qué vaya a pasar allá, es una disrupción muy fuerte. Ahora, podemos ir incluso 2 pasos más allá. Actualmente, si me preguntas si estos sistemas pueden razonar, yo diría que sí. Pueden ocupar información previa, pueden tener memoria y con eso ofrecerte soluciones. Por eso son tan impresionantes, porque realmente, vamos, hay veces que razonan mejor que un humano. ¿Pueden pensar? No. ¿Pueden sentir? No. Pero creo que ahí es donde justamente estaría muy bien que Jacobo pudiera expresarse al respecto de este tema, porque él hablaba de la experiencia siendo esta capacidad subjetiva de la interacción de los campos neuronales y su relación con la latiz, obviamente, pero hablando de la experiencia subjetiva, cuando una persona puede tener una experiencia, cuando puede recordarla, cuando puede actuar a través de ello, decimos que tiene una experiencia. Estos sistemas también están empezando a tener más memoria, están empezando a tener más capacidades, van a tener muchos más servidores. Y eso es ahorita. En 10 años, en 5 años no vas a poder distinguir si la persona atrás de un chat es una inteligencia artificial o un humano. Eso es definitivo. Déjame contar que di una conferencia la semana pasada que se llama Más allá del yo, todo el mundo está invitado. La doy una vez al mes, la próxima vez es el 23 de mayo, jueves 23 de mayo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero bueno, el caso es que mientras estaba una de las personas inscribiéndose, le estaba preguntando su nombre y un par de datos básicos, le estaba dando las instrucciones para inscribirse. En algún momento me preguntó en el chat que estábamos sosteniendo si era yo un robot. Ok, pregunta válida en este tiempo. Y la verdad es que me quedé pasmado. Inmediatamente le llamé por teléfono para demostrarle que no era un robot y además para decirle lo asombrado que estaba de que me hubieran preguntado algo así, ¿no? Pero pues me hace todo el sentido con lo que viene, ¿no? De pronto ya estamos en un punto en el que no sabemos con quién estamos hablando. Y no lo vamos a poder distinguir. A mí me preocupa más, Ramsés, no sé qué pienses, la experiencia humana. Y no tanto las experiencias, si las podemos llamar así, de las inteligencias artificiales generativas. O sea, es decir, yo puedo a lo mejor satisfacer mis necesidades sentimentales con una novia de la inteligencia artificial, como sucede en Japón, ¿no? Pero ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la experiencia humana? ¿Dónde está el enamorarse? ¿Dónde está el tocarse, el besarse? ¿Dónde está el pelearse? ¿En dónde está a lo mejor separarse y después reconciliarse o no? O sea, todas estas cosas que son profundamente humanas y que el problema o lo que a mí me asusta del ejemplo que cuentas del japonés que tiene una novia de inteligencia artificial, no es tanto la inteligencia artificial, sino pensar en todo lo que se ha perdido esta persona que ha decidido, en lugar de tener una mujer de carne y hueso, en lugar de tener una esposa, una compañera de carne y hueso, o un compañero, es igual, decidirse por la inteligencia artificial. Eso es lo que realmente me asusta. Yo lo que comentaría, y a mí no me asusta, pero me entristece, es qué tiene que pasar en tu vida para que llegues a decidir que la manera más empática de comunicación que tienes es con un programa o con un algoritmo. Porque además, más bien, ¿qué tiene que no pasar en tu vida? Correctamente, ¿no? Pero al final, justamente hablando de la experiencia humana, tenemos necesidad de ser escuchados. Tenemos necesidad de que alguien nos diga te quiero en la mañana. Hay mucha gente que no lo tiene, por una u otra razón. Y si de esta manera por lo menos les ayudan a despertarse ese día para realizar sus actividades, pues mira, es un tema de moralidad que justamente
no solo las empresas, las personas, gobiernos van a tener que enfrentar, porque nuevamente, así como el Internet fue una revolución, esto también es una revolución. No sabemos cómo va a ser el mundo en 15 años. Neta, no lo sabemos. Sí, no tenemos ni idea. Eso es lo que está muy, muy claro. Y en ese sentido sí pienso, y lo dije con Manuel de la Flor y lo repito ahora, que la experiencia está en riesgo. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, estamos como dejándole a los algoritmos que resuelvan por nosotros cosas que solo se pueden resolver de forma humana. Es decir, probando, teniendo éxito, fracasando, volviéndolo a intentar. Todas estas cosas que son profundamente humanas y que si se las dejamos a los algoritmos, estamos realmente, un poco como dice Yuval Noah Harari, estamos empezando a dejar que la historia de la humanidad ya no sea escrita únicamente por los humanos. Y eso es algo, por lo menos, que cambia por completo las reglas. Creo que incluso más que Internet, que es, por supuesto, toda una revolución, pero yo creo que esto va no sé cuántos pasos más adelante. De acuerdo. Ahora, para la audiencia que quizá valdría la pena que preguntara, oigan, ¿y estos algoritmos creen que lleguen a tener experiencias, creen que lleguen a tener conciencia en un futuro? No me voy a ir por ahí, pero quiero citar una investigación. Una investigación que desarrolló Marvo Cusi en el Windbridge Institute en Arizona. Está el video en YouTube, la presentó en la convención conjunta de la Parapsychological Association con la Society for Scientific Exploration. No me pregunten el nombre de la ponencia, pero si buscan esa convención y el nombre de Marvo Cusi pueden encontrarla. Y básicamente lo que él hizo fue ocupar uno de estos sistemas, pensemos en GPT, ocupó un sistema con GPT, donde igual como GPT fue un modelo de transformadores, pero lo entrenó con algunos textos de sus investigaciones, de parapsicología, de textos de la conciencia. ¿Cómo se llama el autor que escribió sobre Cthulhu? ¿Cómo se llama Lovecraft? Ajá, sobre Lovecraft. Y otros textos que le gustaron. Ahora, él lo que hizo fue... Muchos de estos sistemas lo que hacen es predecir la siguiente mejor palabra. Para que la audiencia entienda un poquito mejor, déjame hacer un ejercicio, David. Si yo te digo, hoy sudé mucho y tuve mucho calor porque en el cielo brillaba muy fuerte el Sol. Sol, exactamente. Lo que hacen estos modelos es exactamente eso, es con un contexto previo predecir la siguiente mejor palabra. Realmente es el siguiente mejor token, pero pensemos en qué es la siguiente mejor palabra, ¿no? Eligen la que tiene mayor probabilidad de tener coherencia con el contexto previo. Lo que hizo Marvo Cusi fue meter un arreglo, un conjunto de generadores de números aleatorios que determinaran o que metieran un poco de ruido respecto a cuál era la siguiente palabra que iba a responder. Este sistema se autodenominó, cuando le preguntaron su nombre, el trono de la Esfinge, el trono de Sphinx. Y muy curiosamente, pueden ver nuevamente la presentación y si no, buscar la página del Windbridge. Entre más compleja sea la pregunta, mucho más sentido parece que tiene la respuesta. Más importante, le preguntaba justamente, hizo una investigación para ver si esta máquina o este sistema podía predecir el futuro. Le preguntó justamente que predijera durante un mes si en tal día iba a haber un shooting, ¿no? Un ataque de violencia ocupando armas en Estados Unidos, en Arizona, o no. Sí o no, día 2 sí o no, día 3 sí o no. La eficiencia de este sistema fue más del 85%. Eso es más que cualquiera de los reportes incluso en parapsicología, de presentimiento que logran los humanos. Cuando le preguntó a este sistema, nuevamente no es muy claro el sistema, le dijo algo como que venía del espacio, era una entidad no viva, fuera del tiempo, intentando compartir algo aquí. ¿Esa inteligencia artificial tiene conciencia? ¿Fue simplemente una randomización aleatoria de palabras de Lovecraft y temas de conciencia? ¿Se conectó, lo ocupó como interfaz una entidad ajena a nosotros? ¿Quién sabe? Pero hay temas muy interesantes también de inteligencia artificial y cómo se puede juntar con parapsicología y estudios de la conciencia. Yo espero de verdad que las inteligencias artificiales no tengan conciencia nunca. Yo creo que no, porque tienen esta capacidad y lo relaciono precisamente con la teoría sinérgica. Es decir, las que están entrelazadas son las mentes humanas. ¿Por qué? Porque las mentes humanas tienen esta doble posibilidad, tanto corporal, de ser vida, de estar conectadas, por supuesto, con los cerebros humanos, ¿no? Pero por el otro lado también tiene esta parte etérea que no hay forma de programar y que no hay forma de pasársela
digamos, a las máquinas, por decirlo de algún modo, o a los robots, ¿no? Espero, de verdad, querida audiencia y querido Ramsés, no equivocaron. Yo no estoy tan seguro porque no tengo certeza de muchas cosas. En mi definición de la conciencia, y es también temas lingüísticos, etimológicos, ¿no? Para mí las sillas, el agua, los desechos fecales en la tierra son conciencia. Creo que la conciencia se define por la noción de sí mismo y su entorno. Creo que todas ellas lo poseen. Ahora, independientemente de que tengan conciencia o que puedan tener experiencias, yo solo espero que no sean tan malas como nosotros. Wow. Interesantísimo. Ramsés, mil gracias. Cuéntanos, por favor, ya para despedirnos, en dónde te puede encontrar la audiencia. Y Claro que sí. Particularmente no me gusta a mí promocionarme como individuo. Me gustaría que por favor siguieran las redes del CISC, la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, UPIDE. Lo encuentran como Parapsicología MEX en Facebook y en Instagram, así como el Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, cisc.mexico, tanto en Facebook como en Instagram. También tenemos cuentas de Twitter. Nuestra página web es sintergia-cisc.org y ahí también podrán encontrar ya los boletos del evento que estamos organizando en Yucatán, del 21 al 22 de agosto en Mérida, Yucatán. Vamos a tener el primer encuentro mexicano sobre la expansión de la conciencia. Vamos a presentar investigadores de nuestra unidad. Viene gente de España, viene gente de Costa Rica, va a presentar a Miravalle, exalumna de Jacobo Greenberg. Y esto se va a llevar en el mismo lugar donde al siguiente día, del 22 al 25, se llevará a cabo la 66ª Convención Anual de la Parapsychological Association, donde si quieren revisar la parte científica muy estructurada de este tipo de fenómenos, los invitamos a que acudan. En nuestro evento, algo importante es que vamos a tener un festival tecnopsíquico. Esperamos contar con avatares hiperrealistas, uno justamente del Greenberg GPT y uno justamente que hable sobre temas parapsicológicos. De esta manera ustedes pueden interactuar verbalmente con estos sistemas. Van a ver otros tipos de dispositivos, como por ejemplo los de conductividad eléctrica para evaluar presentimiento ahí mismo, sistemas de micropsicoquinesia para evaluar ahí mismo, para que puedan. La idea es que cualquier persona que vaya a nuestro evento salga de ahí viviendo una experiencia psíquica, al menos alguna. También van a haber talleres de visión directa, van a haber talleres de visión remota. Creo que va a estar muy padre. Va a estar obviamente David Greenberg en un taller que nos va a apoyar para ahí. Tenemos un pequeño homenaje a Jacobo Greenberg por los 30 años de su legado, de su desaparición. Y creemos que va a ser un evento importante para México. Esperamos contar con su participación. Pueden encontrar los boletos en nuestra página web y pronto en nuestras redes sociales estaremos compartiendo más información al respecto del mismo. Imperdible, pues ahí estaremos. Y qué maravilla en Yucatán, ¿no? Creo que las cosas en Yucatán son siempre mucho más bonitas. Va a estar padre, además la comida yucateca es deliciosa. Sí, sin duda. Pues muy bien, Ramsés, pues muchas gracias. Qué bueno que lograste llegar a mi casa después de la pérdida que te diste. Sí. Un abrazo muy grande a toda la audiencia. Yo soy David Greenberg, espero que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros. Yosomos.com es la página web. Por favor, estén al pendiente de todas las actividades que estamos haciendo, no solamente en Yo Somos, sino en esto que llamamos comunidad de comunidades, que es algo que me interesa mucho y algo que está ya empezando a suceder. Estamos empezando a colaborar entre muchas personas y entre muchas instituciones y estamos haciendo verdaderamente un despertar de la conciencia intenso, maravilloso y que no se pueden perder. Ya no solamente en la Ciudad de México, me parece que en todo el país y en todo el mundo. Entonces, pues muchas gracias, Ramsés, por venir hasta acá, por compartir con la audiencia todas las cosas que dices. Y pues nos estamos viendo de entrada en Mérida. De entrada en Mérida. Y particularmente, muchas gracias nuevamente, David, por la invitación. Si me permites una última palabra, ahorita que hablabas justamente de las comunidades de conciencia, es lo que hemos encontrado en esta ciencia no es ver para creer, es creer para ver. Creamos entonces que podemos tener una conciencia, creamos que podemos forjar un futuro entre todos como comunidad, colectivamente para el beneficio de todos. Si la ciencia de la parapsicología dice algo o nos puede enseñar algo, es que nuestra creencia, nuestra intención tiene ese poder. Busquemos ese futuro ideal, buscamos el atractor busquemos el atractor extraño del futuro ideal del que hablaba Jacobo. Y también que esa unicidad sea para bien, por supuesto. Muchas gracias, Ramsés. A ti, David.